el objetivo de esta presentación es dar algunas definiciones asociadas al modelamiento de las series temporales y establecer las diferencias claves que existen, por ejemplo, entre la econometría o la estadística que está detrás de los datos de corte transversal y diferenciarlo de inmediatamente con la estadística y econometría y las dificultades que vamos a encontrar al trabajar con serie de tiempo. Entonces, para partir, vamos a definir lo que se entiende por proceso estocástico, y aquí de inmediato nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia fundamental entre datos de corte transversal y datos de serie de tiempo. Bien, hay una clave, un supuesto principal en análisis de serie de tiempo, y es que la observación que yo tengo en un instante t, por ejemplo, el desempleo en el año 2000, es la realización de una variable aleatoria. Esto quiere decir que hubo un proceso detrás que generó entonces ese desempleo en el año 2000. Em, Normalmente en estadística la variable la denota con la letra, por ejemplo, Y mayúscula T, y la realización con la variable minúscula. Sin embargo, vamos a ver que en serie de tiempo ambas coinciden porque básicamente no existen realizaciones. Y eso es lo que quiero en esta presentación quiero resaltar. Entonces, ¿qué implica lo anterior o lo que acabo de señalar? Que la serie de tiempo que yo observo, por ejemplo, el desempleo en el año 1, año 2, hasta el año T, es realización, en este caso, de una secuencia de variables aleatorias, que es conocido como entonces proceso estocástico. Esto quiere decir que la secuencia o la serie que uno observa es la realización entonces de algo más grande que está detrás y que se conoce como proceso estocástico, o también en algunos casos se le llama el proceso generador de datos. Entonces pensemos que este es el eje del tiempo, pensemos entonces que este es el eje del tiempo, y en este eje entonces van a ir apareciendo observaciones. Por ejemplo, esta de aquí, tengo la observación en el instante t, la observación en el instante t más 1, t más 2, t más 3, hasta t más 4. Y yo lo que observo cuando yo descargo una base de datos, por ejemplo, la que le mostré al Banco Central, es esto, es la unión de estos puntos. Esa es la serie de tiempo entonces que nosotros observamos. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico y econométrico, se asume que la realización de cada una de estas variables en el instante t viene entonces de un proceso estocástico que, por ejemplo, está dado por esta distribución que está acompañando a cada dato. Si ustedes se fijan, en cada instante existe una distribución que generó entonces la observación respectiva, t más 1, t más 2, hasta t más 4. Y cada una de esas entonces distribuciones dan origen al dato que yo observo. Por ejemplo, el dato de Y en el instante t viene dado de la función de densidad en el instante t de esa variable. Y así entonces se asume que en cada instante del tiempo, cuando yo observo un dato en una base de datos, es porque vino entonces de una realización que está dado por estas funciones de densidad respectivas. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entre el proceso estocástico, que lo podemos asimilar a esta función de densidad, versus la realización, que es la variable IT? Bueno, aquí tengo entonces las diferencias generales. Entonces, ¿qué es lo que es el proceso estocástico? El proceso estocástico es el proceso general que está detrás de una serie temporal. O sea, es lo que se asume que generó la serie temporal. En cambio, ¿qué es lo que es la serie de tiempo? Que es esta variable YT, YT más 1, etcétera. Es básicamente es aquello que yo observo y que está generado por un proceso estocástico. El proceso estocástico no es conocido, no se puede ver. Aquí yo asumí, ¿cierto?, que tenía esta forma, y asumí también, si ustedes se fijan, que en todos los periodos es casi, la forma no varía, es exactamente la misma. Sin embargo, en la práctica no es conocido, y eso entonces lo que dificulta el análisis de serie de tiempo, y vamos a ver que vamos a tener que hacer algunos supuestos respecto a este proceso estocástico. En cambio, la serie de tiempo es conocida. De hecho, el conjunto de datos observados es lo que yo descargo en una base de datos. El proceso estocástico es una distribución de todos los posibles resultados, entonces, que podrían ocurrir en el tiempo, porque en este caso, en este instante, ¿cierto? El resultado que arrojó fue IT, pero podría haber arrojado un resultado acá, acá, acá. Por lo tanto, es, digamos, el conjunto de los potenciales resultados. En cambio, ¿qué es lo que es una serie de tiempo? Son las observaciones extraídas de una distribución, que son estas, las que yo realmente, ¿cierto?, observé cuando tenía la base de datos. ¿Ya? Entonces, el proceso estocástico vamos a ver que es fundamental al momento de, en este caso, definir ciertas propiedades de la serie de tiempo. Bien, aquí entonces vamos a empezar a establecer las diferencias que existen entre los datos de serie de tiempo y los datos de corte transversal.
Recuerden que la observación de serie de tiempo, yo tengo un individuo que observo, ¿cierto?, la realización de una cierta variable a través del tiempo. En cambio, en corte transversal yo tengo varios individuos o varias unidades de muestreo, y lo que hago entonces es observar el comportamiento, pero en un instante del tiempo. Por eso se llama un corte transversal, es un corte en el tiempo. En el caso entonces del corte transversal, nosotros podríamos pensar un set de datos, por ejemplo, aquí con i que va desde 1 hasta n, o sea, es una muestra de tamaño n, y está siendo muestrada entonces como n extracción independiente de una población. Esto quiere decir que si yo tengo una población, de esa población yo extraigo una muestra y se constituye entonces en un set de datos. Pero si voy y repito y extraigo otra vez una segunda muestra, se constituye entonces en un segundo set de datos. Ahora, si este n es suficientemente grande, se puede entonces caracterizar la distribución, que es lo que normalmente uno hace a través de los momentos muestrales. ¿Qué son los momentos muestrales? Son, por ejemplo, la media, la varianza, la kurtosis y otros momentos bastante relevantes de una serie. Pero esto solamente es cuando yo traigo extracciones independientes de una población, o sea, tengo la opción en este caso de repetir varias veces el experimento. Por ejemplo, si pensamos que estamos interesados en obtener consumo e ingreso de una familia, yo puedo ir, ¿cierto?, a una población, sacar una muestra, eh, volver a la misma población, sacar una segunda muestra, una tercera muestra, etcétera, y con eso entonces yo puedo construir estos promedios como media y varianza. En el caso de la serie de tiempo, sin embargo, tenemos una limitación bastante importante, y que solamente contamos con estas tres realizaciones, digamos, de la serie, y es solamente una. Yo, ¿cómo lo tendría que hacer si que quisiera replicar lo que ocurre con las cortes transversales? Tendría, por ejemplo, que obtener una secuencia del Producto Interno Bruto a través del tiempo, después rehacer la historia de alguna forma, ir a una máquina que viaje al pasado y volver a rehacer la misma historia y obtener una segunda secuencia, una tercera, etcétera. Pero nosotros sabemos que eso obviamente no existe, no podemos rehacer la historia. ¿Y cuál es la gran limitante de eso? Que al tener solamente una secuencia, nosotros no vamos a poder caracterizar la distribución de cada una de las variables aleatorias. Es decir, estamos con los brazos cruzados y no podemos hacer ninguna diferencia respecto de la media, ni la varianza, ni otros momentos muestrales, como sí ocurría con el caso de los datos de corte transversal. Entonces podemos decir que la realización de un proceso estocástico es básicamente una colección, ¿ya?, de t números reales, y si la historia hubiese tomado, por ejemplo, un curso distinto, podríamos observar otra colección. Es decir, bajo este escenario, si yo fuese capaz de repetir la historia, podría tener distintas secuencias. Y de hecho, asumamos, por ejemplo, que yo puedo repetir la historia m veces. Ya sabemos que esto no ocurre, pero solamente para resaltar la diferencia que hay entre un corte transversal, por ejemplo, y datos de serie de tiempo. Si yo pudiese hacer la historia m veces, entonces yo tendría más o menos la siguiente configuración. Asumamos que yo estoy trabajando con el Producto Interno Bruto del año 1, Producto Interno Bruto del año 2, y así hasta el Producto Interno Bruto, PIB, del año T. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que si yo puedo realizar, en este caso, valga la redundancia, realizaciones, por ejemplo, en la primera realización, yo observaría la primera secuencia de Producto Interno Bruto entre el año 1 y el año T. Aquí está el Producto Interno Bruto del año 1, realización 1, Producto Interno Bruto del año 2, realización 2, y así hasta el Producto Interno Bruto del año T, realización 1. Ahora, una vez que tengo esta realización, yo podría en una máquina volver, ¿cierto?, al pasado, lo cual sabemos que no se puede, y podría obtener una segunda realización, que es esta de acá. Entonces, nuevamente obtendría el Producto Interno Bruto en el año 1 de la realización 2, Producto Interno Bruto en el año 2 de la realización 2, hasta el Producto Interno Bruto del año T en la realización 2. Y esto lo podría hacer entonces con M realizaciones. Y aquí tendría entonces la última realización que yo podría obtener. Entonces, si ustedes se fijan en cada punto en este caso, del tiempo, por ejemplo, en el año 1, yo obtendría cuántas realizaciones de la variable del Producto Interno Bruto: 1, 2, m minúscula hasta m. Y es por eso entonces que acá abajo dice en cada punto t se tendrían m realizaciones aleatorias de tipo corte transversal. De hecho, si yo, ¿cierto?, selecciono este rectángulo, este es un corte transversal. Si ustedes se fijan en el mismo tiempo que el tiempo t, estoy obteniendo, ¿cierto?, m observaciones de esa variable. Por lo tanto, eso pasaría a constituirse en un corte transversal. Eso obviamente no ocurre, pero si nosotros pudiésemos obtener este tipo, digamos, de realizaciones,
podríamos obtener, por ejemplo, caracterizar digamos, la distribución que generó esos datos. Por ejemplo, podríamos calcular la media incondicional, que se denota como esperanza de IT. ¿Y cómo la podríamos calcular? Bueno, sumando la realización en el instante t, entonces, o el valor que tiene esa variable en el instante t, de la m realizaciones que yo, en este caso, obtuve de esa variable. Y eso entonces se convertiría en la media incondicional y que me permitiría a mí, ¿cierto?, indicar dónde está ubicado el promedio de una distribución. Esta expresión que yo acabo de escribir corresponde entonces a la media de una distribución en particular y es completamente diferente a lo que nosotros podríamos hacer solamente con una secuencia, que es lo que observamos en serie de tiempo. Con serie de tiempo nosotros calculamos un promedio simple y este promedio simple sobre los t datos que tengo no es otra cosa, ¿cierto?, que tomar los datos que tengo, sumarlos a través del tiempo y dividirlo por el tamaño, en este caso, de la muestra. Y es por eso entonces que normalmente también cuando nosotros trabajamos con serie de tiempo, que es lo que le indicaba anteriormente, nosotros no hacemos, en este caso, referencia a la realización, porque es una sola, y básicamente se nota como YT. Entonces aquí tenemos una de las grandes desventajas, que es con serie de tiempo, entonces. La primera gran desventaja entonces es que no podemos caracterizar la media de una distribución. Es decir, que si yo voy al gráfico donde vimos esto, ¿cierto?, que era la función de densidad, yo no podría, asociado a este nivel KIT, caracterizar la distribución que generó ese dato porque ni siquiera puedo calcular, ¿cierto?, esa media incondicional. Con suerte yo podría calcular el promedio del proceso entero, que estoy mostrando acá, pero no, ¿cierto?, la media en cada distribución. Y esa es una gran, digamos, desventaja. Entonces, para subsanar ese problema, se recurre a un nuevo concepto que se llama el concepto de estacionalidad. Y este es un concepto súper clave en todo lo que queda del curso y en cada momento vamos a hacer referencia a este concepto. Entonces, como en economía le indicaba, no es posible rehacer la historia, entonces nosotros vamos a observar simplemente una realización. Y esto no permite caracterizar el proceso estocástico que generó, es decir, no podemos hacer inferencia respecto de la media ni la varianza incondicional, dado que no pueden ser estimadas. Así de sencillo. Sin embargo, si la distribución de la variable aleatoria IT, que fue la que mostré anteriormente, permanece inalterada en el tiempo, se puede empezar entonces que las T observaciones fueron tomadas de la misma distribución, que de hecho esto es más o menos parecido aquí. Si ustedes se fijan, en este caso yo estoy asumiendo que la distribución que generó la variable en cada instante es exactamente la misma. Y de hecho eso es lo que está asociado al concepto de estacionariedad. Nosotros vamos a asumir que la distribución es invariante en el tiempo. Esto quiere decir que independiente de la variable que yo estoy observando en un tiempo cualquiera, la distribución, a pesar que no conocemos ni su media ni su varianza, vamos a asumir entonces que es invariante, o sea que permaneció inalterada a través de todo el eje temporal. Esto, al hacer lo que acabo de señalar, nos va a permitir hacer inferencia de la distribución subyacente de esta variable basado en las observaciones de diferentes puntos en el tiempo. Eh, la propiedad de que la distribución de IT es la misma para todo periodo o para todo tiempo se conoce entonces con el concepto de estacionalidad. Y mucho cuidado que no es lo mismo que estacionalidad, que comúnmente se comete ese error. Entonces aquí vamos a escribir que estacionalidad es distinto entonces del concepto de estacionalidad. Estacionalidad. La estacionalidad se refiere a esta propiedad entonces, que es de la cual se asume que la distribución que generó las variables permanece inalterada en el tiempo. En cambio, la estacionalidad es básicamente una característica de la serie de tiempo que indica que cada cierto periodo o en un mismo periodo la serie tiende a aumentar o disminuir a través de los años. Por ejemplo, si yo vuelvo al inicio, donde teníamos aquí las series que mostrábamos. Si ustedes se fijan aquí, da la impresión que al final de cada año, si ustedes se fijan más o menos en diciembre, esto era trimestral, en el último trimestre de cada año la serie aumenta. ¿Ya? Si ustedes se fijan en cada punto,
esos puntos corresponden a puntos donde siempre la serie aumenta y ocurre en el mismo periodo. Eso me está indicando que esta serie es estacional o tiene cierto un componente estacional, lo cual quiere decir que en el mismo periodo en el tiempo, en distintos años, esa serie, cierto, tiende a repetir el mismo patrón. Y lo mismo se observa en la serie de ingresos, tiende a aumentar a final de año. Bien, por ejemplo, aquí tengo un caso gráfico. Esto después obviamente lo vamos a aprender a comprobar con datos reales, pero aquí tengo la variable IT, que por ejemplo podría ser el Producto Interno Bruto, y aquí tengo el tiempo entonces, año 1, año 2, año 7. Si ustedes se fijan, estos puntos que están aquí son los puntos que yo obtengo en la base de datos, que son los que descargo en Excel, etcétera, en los gráficos, que sería la unión de estos puntos a través de la línea negra. Y en este caso estoy asumiendo que ese punto fue generado, ¿cierto?, por una distribución determinada. Que lo que observo que en el instante 1 y el instante 2 la distribución no es la misma. Si ustedes se fijan, la forma va cambiando. En un caso tiene más volatilidad, tiene una distinta media, etcétera. Por lo tanto, este es el caso de un ejemplo de un proceso estocástico que no es estacionario. ¿Y cómo sé que no es estacionario? Porque en este caso de acá, recuerden que estamos asumiendo que la estacionalidad se da si es que la distribución es la misma a través del tiempo. Y en este caso es obvio, ¿cierto?, que no es la misma. En este segundo caso, si ustedes se fijan, tengo la misma serie temporal, que esta de aquí, y la distribución que estoy asumiendo que generó esos datos es exactamente la misma, son clones. Por lo tanto, en este caso, yo diría que el proceso Y entonces es un proceso estacionario. En este caso, el proceso Y o Producto Interno Bruto en el ejemplo no es estacionario. Bien, ahora respecto de la estacionalidad y que vamos a ver más adelante cómo testearla empíricamente, es decir, cuando tenemos datos reales, existen dos o dos definiciones. Entonces aquí vamos a tener que la estacionalidad se puede definir de dos formas, como la estacionalidad de tipo estricta y la estacionalidad de tipo débil. Vamos a tratar de dar la diferencia entre ellas y vamos a ver que una de las dos es la que vamos a usar en el resto de los contenidos. Entonces se dice desde el punto de vista técnico o del punto de vista estadístico que una serie de tiempo, por ejemplo, I1 hasta IT, es estrictamente estacionaria si ocurre lo siguiente. Entonces esta serie es estrictamente estacionaria si ocurre lo siguiente. Si la función de distribución conjunta de esas observaciones es exactamente la misma entre este conjunto, si ustedes se fijan tengo IT, IT más 1 y T más S, y la distribución IT más H, IT más 1 más H, IT más H más S. Esto quiere decir que independiente que yo me desplace, por ejemplo, en 2 periodos hacia adelante o 3 periodos hacia adelante, que sería este H, la distribución permanece inalterada. Entonces, ¿qué implica la estacionariedad estricta? Implica que todas las estructuras y características no dependen de la ubicación en el eje del tiempo. Por lo tanto, voy a obtener exactamente el mismo promedio, exactamente la misma varianza, las mismas covarianzas, etcétera. Y la estacionariedad estricta implica que todo entonces los momentos de la distribución son constantes en el tiempo, no cambian entonces a través del tiempo. Esto es bien difícil de probarlo en términos empíricos cuando uno tiene, esto es más para términos teóricos, cuando uno quiere obtener propiedades bajo escenarios que son los óptimos, pero en la práctica es muy difícil probar la estacionariedad estricta. Entonces surge una definición alternativa y que es mucho más versátil que la estacionariedad débil. Entonces nosotros decimos cuando una serie se comporta como débilmente estacionaria, o también se conoce como covarianza estacionaria o estacionaria de segundo orden. Bueno, esta serie de tiempos, que es la que uno puede descargar de una base de datos, va a ser entonces débilmente estacionaria si cumple lo siguiente. Que la esperanza de IT sea igual a mu, primer requisito. Que la varianza de I sub t, que sabemos que por definición es la esperanza de IT, donde le resto, ¿cierto?, su esperanza, que es mu, porque eso es lo que estamos señalando acá, es en este caso una constante que se llama gamma cero, y si la covarianza entre dos pares de observaciones que están en distintos periodos, por ejemplo, el instante t y t menos h, que por definición es esto de aquí, esto es una definición, entonces va a ser una constante que también se llama gamma h. Y esto se verifica para h1, 2, etcétera, ¿ya? Todos los h que podamos observar y para todos los valores de t. Entonces, si nosotros nos fijamos, esto me indicaría que, por ejemplo,
la esperanza de IT siendo igual a mu, implicaría que la esperanza, por ejemplo, de I1 es igual a la esperanza de I2, es igual entonces a la esperanza de IT, y es simplemente igual a mu. Esto quiere decir que la media, en este caso, no depende del tiempo y es idéntica, ¿cierto?, para todo t, es mu. Algo similar, ¿cierto?, ocurre con la varianza. Yo podría escribir que la varianza de I1 es igual a la varianza de I2 y es igual entonces a la varianza de IT, y le llamamos simplemente gamma cero, que es una constante. Por lo tanto, estamos señalando que si una serie es débilmente estacionaria, primero que todo, ¿cierto?, tiene una media que es constante a través del tiempo, y en este caso, ¿cierto?, tiene una varianza que es constante a través del tiempo. Después esto lo vamos a relacionar con cómo representarlo gráficamente o cómo visualmente podríamos averiguar si es que una serie se comporta en forma más o menos estacionaria o no. Ahora, la covarianza entre dos pares de observaciones me dice que es igual a un gamma sub h. Esto quiere decir que este gamma h no depende del tiempo, porque recuerden aquí no está el tiempo de por medio en esta fórmula, sino que simplemente va a depender de este h, que es la distancia, en este caso que yo estoy midiendo. Y lo que uno debe esperar es que las series, por lo menos en macroeconomía o las series en economía, no tengan una, digamos, dependencia muy alta. Por lo tanto, pueden ser persistentes, pero no, digamos, una dependencia tan alta. Y es por eso que en la medida que este H va aumentando, uno debe esperar que esta covarianza vaya tendiendo a cero. Pero lo importante entonces es que no depende del tiempo. Resumiendo entonces, ¿cómo podemos verificar si una serie es débilmente estacionaria? Su media, que es el promedio o la línea que, cierto, pasa por el promedio de una serie de tiempo, debiese entonces ser constante, y la serie entonces debería tender a moverse en torno a ese promedio que es constante. Y la variabilidad también, cierto, es constante, por lo tanto la serie no se puede alejar mucho del promedio de forma muy diferente, porque eso implicaría también una varianza que es distinta. Y por último, las covarianzas, o que también a esto se le llama autocovarianzas, porque es la covarianza de una serie consigo misma en un periodo anterior, y que se denota como gamma sub h. Solo depende entonces de la distancia h entre las observaciones, pero tampoco depende del tiempo. Bien, considerando esta definición, que a lo mejor puede ser un poco técnica, les voy a presentar ahora cómo luciría esto, pero en términos de un gráfico, ¿ya? Entonces, em, antes de hacer eso, aquí tenía otra slide que va a recalcar lo siguiente. Miremos aquí. Aquí me acordé de esta parte. Si ustedes se fijan en este proceso que nosotros clasificamos como no estacionario, o sea, la forma que tiene, que es la unión de estos puntos, ¿bien?, es la misma que la que está acá. Sin embargo, en este caso el proceso se clasificó como no estacionario, en este caso, ¿cierto?, como estacionario. ¿Y esto por qué? Porque tenemos tan pocos datos que es imposible diferenciar si un proceso cumple o no, que la media, la varianza y las covarianzas, ¿cierto?, sea constante y no dependan del tiempo. Sin embargo, con datos reales uno tiene una secuencia que es bastante más alta, y por lo tanto podría visualmente tratar de distinguir cuándo una serie es o no estacionaria. Por ejemplo, aquí estos son ejemplos simulados que después vamos a aprender cómo se hacen en IBIUS, donde yo simulo 4 procesos: proceso A, proceso B, proceso D, proceso C y proceso D. Y vamos a ir viendo las características entonces de cada una de ellas. Si ustedes se fijan en el proceso A, bueno, es obvio, ¿cierto?, que hay una diferencia clave entre todos los procesos. Eso es lo que vamos a ir tratando de descubrir. En el proceso A, yo veo que la serie, ¿cierto?, a través del tiempo, donde tengo 200 observaciones o 200 periodos, la serie, ¿cierto?, tiende a moverse regularmente en torno a un valor medio. Es como si yo calculara, ¿cierto?, el promedio y lo dibujo. Por lo tanto, da la impresión que efectivamente en el proceso A tiene un promedio, ¿cierto?, que es estable, o sea, tiene un mu que no depende del tiempo, ¿ya? En este caso, ¿cuánto es el promedio? Cero. Miremos el segundo proceso B para que veamos de inmediato la diferencia con el proceso A. En el proceso B, si ustedes se fijan, el promedio es relativamente estable en torno al cero hasta la observación 100. Por lo tanto, hasta aquí, ¿cierto?, yo diría que existe un mu sub 1, que es igual a cero, pero a partir de la observación 100 en adelante, el promedio cambia y está más alto. Por lo tanto, aquí tenemos un mu sub 2, donde entonces el promedio 2 es mayor que el promedio 1. ¿Esto qué me implica de inmediato? Esto implica de inmediato, ¿cierto?, que al variar la media, que es mu,
Eso la hace dependiente del tiempo, porque para las primeras 100 observaciones tenemos una media, para las segundas 100 observaciones tenemos otra media. Por lo tanto, y aquí tenemos, ¿cierto?, un proceso donde hay un cambio en media. El proceso C, si ustedes se fijan a través de las 200 observaciones, la media no cambia, la media, ¿cierto?, es 0. Y así la simulé yo esta serie, vamos a aprender más adelante, entonces repito cómo simularla. Pero en este proceso, entonces, la media es 0. Si ustedes se fijan a través del tiempo, esto tiende a moverse en torno al 0. Sin embargo, tiene algo, ¿cierto?, que es bastante característico. Durante las primeras 100 observaciones, yo podría señalar que la variabilidad que muestra, ¿cierto?, estos datos más o menos está dado por esa distancia. En cambio, miren lo que pasa con la variabilidad del segundo periodo. Por lo tanto, en este caso yo tengo un gamma 0 asociado a este periodo de las 100 observaciones y un gamma 1, ¿ya? Entonces, aquí tengo una varianza que cambia en el tiempo. En el proceso D, tengo otro comportamiento, donde aquí tengo, ¿cierto?, una media que es constante en torno al 0, pero después la media de hecho va disminuyendo en el tiempo. Si yo calculo aquí hay una media, aquí hay otra media y aquí hay otra media. Y además, ¿cierto?, esto da la impresión que tuviese una especie de tendencia a caer en el tiempo. ¿Bien? Entonces aquí tenemos varios comportamientos y en base a esos comportamientos podemos nosotros tomar una especie de decisión y adelantarnos a lo mejor lo que después vamos a aprender con pruebas formales. Voy a borrar esto. Entonces, el proceso A tiene dos características, ¿cierto?, claves que acabamos de descubrir. Tiene una media constante y además tiene una varianza constante. Y por cierto, veo que las covarianzas que me estaría indicando que una serie tiende a crecer o de crecer mucho en el tiempo no existe. Por lo tanto, yo diría que aquí la covarianza no depende del tiempo. En el proceso B tenemos, ¿cierto?, una media que no es constante. Y tengo en este caso una varianza que al parecer es constante, ¿ya? Si nos fijamos aquí hay una varianza, que a lo mejor es la misma varianza que está acá, si dibujáramos la media. Por lo tanto, en ese caso que estoy mostrando, tenemos entonces que la media no es constante, y la varianza es constante, y también da la impresión que no hay una dependencia muy fuerte entre la serie, por lo tanto la covarianza no depende del tiempo. En el caso C, que es el que está acá, ¿cierto? Ya averiguamos que la media es constante. Averiguamos en este caso que la varianza, ¿cierto?, cambia, por lo tanto aquí tenemos una varianza no constante. Y la covarianza también da la impresión que no juega un rol fundamental o que no depende del tiempo. Entonces, covarianza no depende del tiempo. En el proceso D tenemos distintas medias, o sea, tenemos medias que cambian. Media entonces no constante. Tenemos varianza no constante. Y además, ¿cierto? Como tenemos esta secuencia donde valores más bajos de una serie son seguidos por valores cada vez más bajos, entonces tenemos también una covarianza que da la impresión que depende del tiempo. Por lo tanto, si vamos a la clasificación que nosotros habíamos dado, que la media, la varianza y la autocovarianza no deben depender del tiempo, la única serie entonces que es estacionaria sería el proceso A. Y estas, ¿cierto?, son todas no estacionarias. Bien, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a enfrentar con series económicas? Que yo diría que el 99,9% de las series económicas lucen como esta de acá, como el proceso B, como el proceso C y proceso D. Y nosotros recién estábamos aprendiendo a lidiar con series que eran estacionarias para poder caracterizar su media, su varianza y poder hacer inferencia de la distribución. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros vamos a estar lidiando
en la práctica con procesos como el B, el C y el D, pero lo importante es que en este mismo curso vamos a aprender a tratar esta serie. O sea, vamos a ver qué pasa cuando tengo un proceso como el B, C y D, y vamos a ver que yo puedo de hecho inducir la estacionariedad. O sea que el proceso C lo puedo convertir en un proceso A, proceso D en un proceso A, y el proceso B en un proceso A. De modo que, ¿cierto?, se cumpla la condición de estacionariedad y yo sea capaz entonces de analizar estas medidas tan importantes como son la media, la varianza y la autocovarianza y poder hacer inferencia estadística adecuada. Bien, ahora respecto a lo que yo le hablaba de la covarianza, ¿cierto? Que no dependía en el tiempo, esa covarianza que no depende del tiempo se asocia a otra definición que se llama la dependencia débil de, en este caso, una serie. Y aquí voy a mezclar dos cosas que ustedes a lo mejor vieron en estadística, que es la ley de los grandes números y el teorema central del límite, que son bastante claves al momento de trabajar en estadística y econometría. Partamos entonces con la ley de los grandes números, la LLN. Esta ley de los grandes números implica que esto es un límite en probabilidad del promedio, entonces de la serie IT va a converger a el promedio, en este caso poblacional, desconocido. Recuerden que nosotros tenemos solamente una secuencia, no podemos caracterizar esta serie, sin embargo, la ley de los grandes números me asegura que ocurre esto, que el límite entonces del promedio que yo tengo muestral, si es que Sn tiende a infinito o este t tiende a infinito, entonces se asocia o va a tender a este mu. Este límite en probabilidad, si no lo han visto antes, es lo mismo que escribir esto. Yo digo que el límite de t entonces que tiende a infinito del promedio de t va a ser igual a mu, que es el promedio poblacional desconocido. Lamentablemente en la práctica nosotros no contamos con muestras de tamaño infinito. De hecho, en algunas economías como la chilena, el T mayúscula es bastante, digamos, limitado, porque nosotros empezamos a compilar estadísticas en un periodo relativamente reciente. Normalmente en economías más desarrolladas, como en Norteamérica o en Europa, uno encuentra bases de datos lo suficientemente grandes, pero en general en términos macroeconómicos, este T nunca va a ser infinito. Ahora, también se puede establecer de esta otra forma. Esta es la otra forma en la cual se encuentran los textos. Se puede escribir de esa forma, como un límite simplemente, o como una probabilidad. Yo digo la probabilidad que IT se aloje, o sea, distinto, ¿cierto?, de su promedio poblacional y que esa sea mayor que un épsilon, va a tender a cero para cuando t tiende a infinito y esto para todo épsilon mayor que cero, que no es otra cosa que la definición de un límite. Ahora, para derivar esta distribución asintótica que me permite a mí caracterizar una distribución y me permite, ¿cierto?, hacer pruebas de hipótesis, que es lo más relevante, se requiere usar algo que es sumamente conocido en estadística y que se conoce como el teorema central del límite. Este teorema establece que el promedio de muestral normalizado converge en distribución a una distribución normal. Esto quiere decir que este promedio que yo calculo IT, ¿cierto? Si yo lo pudiese repetir infinitas veces, ese promedio va a converger a una distribución normal. Y al hacer eso, entonces, yo puedo hacer inferencias respecto de coeficiente estimado, puedo hacer intervalo de confianza, etc. Eh, Sin embargo, es poco probable que esto se dé en serie de tiempo. ¿Y por qué? Porque en una regresión donde las observaciones sean independientes e idénticamente distribuidas, es decir, que no haya correlación entre ellas, se van a cumplir efectivamente esta ley de los grandes números y el teorema central del límite. Y eso es más probable que ocurra en datos de corte transversal y datos de panel, pero no en serie de tiempo, que es lo que estamos abordando nosotros. Entonces aquí tenemos más problemas. Primero, ¿cierto? Teníamos el problema que no conocíamos la distribución y tuvimos que recurrir a una definición adicional que se llamaba estacionariedad. Y ahora, para poder caracterizar y hacer inferencias, ¿cierto? Estadísticas, tendríamos que verificar que se cumple la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Pero esto se da para observaciones que son independientes e idénticamente distribuidas. Y yo ya le mostré que cuando trabajamos con serie de tiempo, es más probable, ¿cierto?, que exista una correlación entre variables consecutivas a través del tiempo. Y eso automáticamente hace que no sean idénticamente distribuidas. Sin embargo, y afortunadamente, existen variantes de esta ley de los grandes números y del teorema central del límite que se aplican a variables que no son ID, no son independientes e idénticamente distribuidas. En este curso no nos interesa formalizar eso, de hecho estaríamos muchas horas, muchos días, ¿cierto?, haciendo la formalización. Nomás
que en este caso le voy a indicar entonces cómo nosotros, desde el punto de vista estadístico, vamos a poder respaldar los resultados que vamos a obtener utilizando series de tiempo que no son estacionarias, o cierto que no son IID. Entonces, ¿cuáles supuestos vamos a requerir si que se cumplan? Los dos siguientes. El supuesto de estacionalidad, que lo podemos verificar, y el de la dependencia débil, que normalmente vamos a asumir que se cumple porque es difícil probarlo también. Entonces, el supuesto de estacionalidad, ¿qué es lo que hace? Reemplaza el supuesto de distribución idéntica en el caso de cortes transversales, y este supuesto entonces asegura que las observaciones se originan de una misma distribución, ¿ya? Que eso es la característica clave, es decir, que tienen la misma media, la misma varianza, etcétera. Y tenemos entonces también el concepto de dependencia débil, que lo que me asegura es que efectivamente las variables pueden depender consigo mismas, pero no durante cierto un periodo muy largo. Em, y el supuesto de dependencia débil lo que hace en términos prácticos, reemplaza el supuesto de independencia, pero es menos riguroso. Específicamente entonces, el teorema central del límite y la ley de los grandes números pueden ser extendidas para trabajar con serie de tiempo, donde el valor de una variable en el instante t puede depender del instante t menos h, pero esta dependencia no es tan fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el h empieza a aumentar, ¿ya? O tiende a infinito, entonces la dependencia entre pares de variables, dependencia, va a tender a cero. Lo cual, ¿cierto? Yo le explicaba también un momento con la tasa de desocupación. Es probable que la tasa de desocupación hoy día, ¿cierto?, esté relacionada con la tasa de desocupación que hubo ayer, pero no con la tasa de desocupación que hubo, por ejemplo, 100 años atrás. Eso entonces es el concepto de dependencia débil. ¿Esto qué implica? Que cada nueva observación que yo obtengo en la serie va agregando una información útil a la esperanza de IT, que es la que nosotros necesitamos para modelar la serie IT. Ahora, como le indicaba también, entonces en este curso la dependencia débil no la vamos a probar porque también es técnicamente difícil. Vamos a asumir, al contrario, que este supuesto de dependencia es una condición de regularidad técnica, es decir, vamos a asumir que siempre se cumple. Y también vamos a asumir que los procesos que nosotros digamos que son estacionarios, vamos a asumir entonces que son débilmente dependientes. Bueno, también es importante, ¿cierto?, recordar y recalcar que si el supuesto de estacionariedad no se cumple, ¿ya?, el cual puede ser probado estadísticamente, la esperanza de IT no será un estimador consistente de mu, que es el poblacional desconocido. Esto quiere decir que cuando el supuesto de estacionariedad se viola, este valor que es la esperanza de IT no va a atender en este caso a la esperanza poblacional, que es mu, y por lo tanto los resultados de los análisis estándar de regresión no son aplicables. Esto quiere decir que no podemos utilizar valores T, no podemos utilizar valores F, no podemos hacer intervalo de confianza, etc. Es decir, si este supuesto de estacionariedad no se cumple, estamos en problemas. Y para demostrar eso, y demostrarle entonces cuáles serían las consecuencias de trabajar con una serie de tiempo no estacionaria, aquí le voy a mostrar un ejemplo que también más adelante le voy a mostrar cómo simularlo, donde tengo tres procesos que yo simulé. Eh, en cada proceso voy a crear datos en forma artificial. En el primer caso, que es la letra A, yo creo un proceso que se llama ruido blanco. En el segundo caso, yo creo un proceso que se llama AR1. AR significa autorregresivo. Y S1 quiere decir de orden 1. Después voy a explicar de qué se trata. Y en este caso, el proceso E también es un proceso autorregresivo. Voy a tratar de explicar entonces, digamos a grandes rasgos, cómo diferencia un proceso del otro. Si ustedes se fijan en el proceso A, lo que estoy señalando es que la serie que voy a crear en este caso con una muestra de tamaño 100, ¿ya? De 1000, perdón, voy a crear entonces 1000 series y además la voy a repetir 1000 veces, cada repetición, de modo que pueda calcular promedios y otros elementos. Eh, Voy en el primer caso, que es un ruido blanco, voy a asumir que esta serie entonces corresponde exclusivamente a un error que le llamo epsilon t, donde este epsilon t se toma de números aleatorios que vienen de una distribución normal con media 0 y varianza 1. ¿Esto qué quiere decir? Que en el proceso A, la observación entonces son I y D, son independientes e idénticamente distribuidas.
¿Y por qué? Porque yo me estoy asegurando que en cada instante, en cada uno de estos 1000 instantes que estoy simulando, las observaciones se extraen de una distribución normal que tiene la misma media y la misma varianza. Por lo tanto, este proceso A, por definición, es estacionario. En el caso B, ¿y por qué aquí le puse caso C? No sé, aquí me equivoqué, este debe ser caso B y caso C. En el caso B, si ustedes se fijan, estoy señalando que la serie en el instante t va a ser una ecuación, donde esta ecuación va a ser igual a 0,85 veces el valor que tuvo en el instante t menos 1, ¿ya? En el año anterior, por ejemplo, y más este error aleatorio. Aquí, este proceso se llama autorregresivo. ¿Por qué? Porque el valor en el instante t depende del valor en el instante t menos 1, y por eso se llama autorregresivo de orden 1. Por ejemplo, este proceso, si lo escribo en forma genérica, sería, por ejemplo, phi por it menos 1 más epsilon sub t. Entonces, esto es un proceso autorregresivo de orden 1, pero podría también haber simulado un proceso autorregresivo de orden 2, que sería, por ejemplo, phi 1 por it menos 1 más phi 2 por it menos 2 it menos 2 y más epsilon sub t. Y este proceso sería entonces autorregresivo de orden 2. En este caso estoy asumiendo que el proceso es autorregresivo de orden 1, es decir que en este caso la variable tiene relación con su pasado inmediatamente anterior, y si ustedes se fijan lo estoy asumiendo que el coeficiente que lo relaciona es 0,85. Ahora, en el tercer caso, estoy asumiendo también que es un proceso autorregresivo, pero este coeficiente que antes era 0,85 y que le da una cierta dependencia, ahora aumenta y de hecho 1. Esto quiere decir que la serie en el instante t es casi exactamente igual a la serie del instante t menos 1, no más que le estoy agregando, ¿cierto?, un error que es aleatorio. Ahora, una vez que simulé esta serie y la grafiqué, de inmediatamente empecé a calcular un promedio móvil, donde este promedio móvil lo fui calculando entonces con las primeras tres observaciones que se generaban, por ejemplo, con las primeras dos, después con las primeras tres, y así sucesivamente. Ahora, estos tres procesos tienen por característica eh, una condición, y es que la media fue simulada igual a cero. Se simuló entonces un promedio igual a cero. Más adelante vamos a entender por qué, pero lo importante es que al calcular entonces este promedio, debiese tender a cero, porque en los tres casos, ¿cierto?, se hizo con cero. Sin embargo, veamos lo que ocurre. Aquí tengo el proceso entonces donde las observaciones eran netamente de una distribución normal. Vemos entonces que efectivamente estas 1000 observaciones tienen una media que es constante, tienen una varianza que es constante, y no hay una relación clara entre ellas a través del tiempo. Por lo tanto, el promedio que yo fui calculando, entonces, que está acá, que es el promedio que está, de hecho, calculado de esta forma, ¿cierto? Con las primeras dos observaciones, tres observaciones, etcétera, rápidamente, ¿cierto? Parte aquí, pero tiende rápidamente al valor cero, que es hacia donde debió haber tendido, porque toda esta serie debería tender a cero. Aquí tengo un proceso autorregresivo que, si bien cierto luce estacionario, si ustedes se fijan, luce aquí estacionario, ¿ya? Tiene una varianza que es constante y se mueve en torno al cero. La media también converge al cero, pero a una velocidad bastante menor que la que converge, ¿cierto?, en el primer caso. Entonces, en este caso, tengo un proceso, en el proceso A, que es un proceso puramente estacionario. En el segundo caso tengo un proceso que es débilmente estacionario, y donde, cierto, existe una especie de correlación entre las variables en el tiempo, pero no es tan grande. Y es por eso entonces que en la medida que el tiempo avanza, efectivamente vamos a tender a la media que es cero, pero, cierto, se va a estar completamente alejando o volviendo en torno a esa media. Sin embargo, tengo un tercer proceso que por definición no es estacionario. De hecho, si ustedes se fijan, la evolución de esta serie de tiempo tiene una media por aquí que es, cierto, está más baja, después tiene otra media que está más alta. Además, por un largo periodo la serie, cierto, se empieza a crecer, sigue creciendo, después empieza a bajar y sigue bajando, etcétera. Entonces, en ese tercer caso que tengo acá, al calcular el promedio que debiese tender a cero, miren lo que ocurre acá en el costado derecho. El cero debe estar por acá arriba, y esta variable, cierto, nunca tendió su promedio a cero. Entonces, en el primer caso estaríamos en lo óptimo, en el segundo, cierto, si no es lo más óptimo, sigue siendo bueno, pero el tercer caso entonces no es bueno. Lamentablemente las series económicas son como el tercer caso, no son estacionarias,
o no se comportan estacionarias, por lo tanto vamos a tener problemas con la inferencia. Es decir, que cuando tengamos ejemplos como el caso de acá abajo, que es el último, nuevamente aquí también me equivoqué, esto es ABC. No, de hecho aquí estaba bien, porque A, B, C, D, ese fue mi error. Eh, Vamos entonces a tener que transformar esa serie, convertirla, por ejemplo, lo más probable en un proceso de mente estacionario, de modo entonces que podamos aplicar la ley de los grandes números y el teorema central del límite, y la media entonces converja a su valor poblacional esperado, que en este caso simulado era cero.